Cierra los ojos e imagínate esto por un momento. Estás en tu casa, ese mismo refugio donde creciste, donde celebraste tu boda y donde viste nacer a tus hijos. Afuera, los gritos atraviesan las paredes. Llevan sonando 3 días ininterrumpidos, pero ahora son diferentes. Ahora están más cerca, retumbando justo en tu calle. Tu marido se marchó a defender las murallas hace una semana y no ha vuelto, y en el fondo de tu alma ya sabes lo que eso significa. Tu hijo de 12 años está escondido en el sótano, temblando en la oscuridad, obedeciendo tu orden desesperada de no hacer ni un solo ruido sin importar lo que ocurra arriba. De repente, la puerta principal estalla en astillas. 3 soldados entran en tu santuario. No gritan, no amenazan, no hay furia en sus ojos. Trabajan en un silencio absoluto, con la eficiencia mecánica de hombres que han hecho esto cientos de veces antes. Uno te sujeta el brazo con fuerza, otro registra las habitaciones metódicamente, y el tercero encuentra el sótano. Escuchas a tu hijo gritar tu nombre con pánico, y sabes, con una certeza helada, que es la última vez que oirás su voz. Te arrastran a la calle empedrada donde ya hay otras mujeres esperando. Reconoces a la esposa del panadero, a la hija del sacerdote, a esa vecina con la que hablabas cada mañana. Ninguna se mira a los ojos, todas saben lo que viene. Un oficial camina entre vosotras, revisando dientes, palpando brazos y escribiendo números en una tableta de cera con indiferencia burocrática. No pregunta vuestros nombres porque no le importan. Para él, ya no sois personas, sois inventario. Su nombre era Elise, o al menos así la llamaba su madre. En pocas semanas, ese nombre sería borrado para siempre de la historia, reemplazado primero por un número de serie y luego por una palabra latina que no significaba nada. Pero ella aún no lo sabía. De pie en esa plaza, viendo arder su ciudad, todavía creía ingenuamente que lo peor había pasado. Estaba equivocada. Y esto que estás imaginando no es ficción dramática. Sucedió exactamente así en Cartago, en Corinto, en Jerusalén y en cientos de ciudades que cometieron el error de resistirse a Roma. Porque esto es lo que nunca te enseñaron en la escuela, Roma no podía dejar de conquistar. Era un imperio adicto a la carne humana, y sin esclavos frescos cada década, su economía colapsaba en una generación. Los campos, las minas, los acueductos, todo funcionaba gracias a cuerpos desechables, y cuando un cuerpo se desgastaba, tenía que ser reemplazado. Los hombres morían rápido en la batalla, un espadazo y todo terminaba. Pero las mujeres eran demasiado valiosas para desperdiciarlas así. Lo que Roma hacía con las esposas de sus enemigos no era el caos de la guerra ni brutalidad aleatoria. Era un sistema, un protocolo industrial perfeccionado durante siglos para extraer cada gramo de valor de un ser humano. Y hoy vas a aprender exactamente cómo funcionaba esa máquina. Si este tipo de historia sin censura te fascina, suscríbete y dale un me gusta al video, porque eso es lo que nos permite seguir sacando estas historias a la luz. Ahora, volvamos al momento en que cayó Cartago. La mañana del 29 de mayo del año 146 a.C., los últimos defensores cartagineses guardaron silencio en las murallas. Tras 3 años de asedio, la ciudad finalmente se había roto. Pero lo que sucedió a continuación no fue el saqueo caótico que ves en las películas de Hollywood. No hubo un alboroto salvaje, ni soldados corriendo por las calles agarrando lo que podían encontrar al azar. En cambio, hubo algo mucho más aterrador: orden. Las legiones romanas se movían por la ciudad en unidades organizadas llevando listas, cuotas e instrucciones específicas escritas en pergaminos dentro de bolsas de cuero. Los manuales militares lo llamaban el protocolo de cosecha. Si piensas en ese nombre por un segundo, entenderás todo sobre cómo Roma veía a los pueblos conquistados. Cosecha. Como si estuvieran recolectando trigo, como si estas personas fueran cultivos para ser reunidos en lugar de seres humanos con vidas, recuerdos y sueños. En las primeras 6 horas, los oficiales romanos habían establecido estaciones de clasificación en cada plaza importante de la ciudad, completas con mesas, escribas y filas de soldados trayendo a civiles capturados. Todo organizado, todo documentado. Los varones mayores de 12 años fueron eliminados inmediatamente, no en una rabia de batalla o sangre caliente, sino alineados en grupos de 50 y eliminados sistemáticamente después de haber entregado sus armas. Los romanos habían aprendido de guerras anteriores que dejar a los varones vivos significaba rebeliones 20 años después, y habiendo cometido ese error antes, no iban a cometerlo de nuevo. Pero las mujeres enfrentaron algo completamente diferente. Elise estuvo en fila durante 7 horas,
viendo el sol moverse a través del cielo mientras los soldados procesaban a las mujeres delante de ella, una por una, la misma rutina cada vez. Cuando llegó su turno, un oficial romano le agarró la mandíbula y le giró la cara a la izquierda, luego a la derecha, le abrió la boca para contar sus dientes y le apretó los brazos, los hombros y la cintura. Luego escribió algo en su tableta, solo 2 palabras, prima e forma, que significa primera calidad. Ella no entendía latín y no sabía que esas palabras determinarían todo lo que le sucedería a continuación, que significaban que valía más, y por ende, que su sufrimiento duraría más tiempo. Las mujeres jóvenes entre 14 y 25 años eran la categoría premium, y los registros romanos de la campaña cartaginesa enumeran exactamente a 4.200 mujeres en este grupo. A cada una se le asignó un número de identificación y un precio base. Estos números no eran estadísticas abstractas, eran seres humanos reducidos a entradas en un libro mayor, tratados como ganado en informes económicos. Y la eficiencia era asombrosa. En solo 6 días, aproximadamente 50.000 personas habían sido procesadas, registradas, categorizadas y preparadas para su distribución por todo el Mediterráneo. Y 25.000 de ellas eran mujeres. Deja que eso se asiente. En menos de una semana, Roma había procesado suficientes seres humanos para llenar un estadio deportivo moderno, y lo hicieron con la precisión fría de una operación de fábrica. Porque eso es exactamente lo que era. 3 días después, Elise subió por una tabla de madera a un barco con las manos atadas frente a ella por una cuerda áspera que ya le había dejado las muñecas en carne viva. El puerto era un caos de decenas de barcos, miles de mujeres siendo cargadas como carga, soldados romanos gritando órdenes y el olor a humo aún flotando desde la ciudad ardiente detrás de ellas. Y luego bajó bajo cubierta donde el olor la golpeó primero, sudor, miedo y desechos humanos. El aire era espeso y cálido, difícil de respirar incluso con los pozos de ventilación que los romanos habían construido en el casco. Porque estos barcos no eran buques de carga normales. Descubrimientos arqueológicos han revelado algo perturbador sobre su construcción, incluyendo pozos de ventilación hacia las bodegas, sistemas de suministro de agua y canales de drenaje. Estos barcos fueron construidos específicamente para transportar personas, diseñados para mantener viva la carga humana durante viajes de semanas por el Mediterráneo. Eran prisiones flotantes. Elise encontró un lugar contra la pared donde ya había docenas de mujeres, algunas que reconocía de su vecindario. No hablaban porque no había nada que decir. Un marinero bajaba una vez al día con un cubo de agua y una bolsa de pan duro, pero nunca era suficiente para todas. Y los romanos lo diseñaron así a propósito. Al crear escasez, creaban competencia, dejando que las prisioneras pelearan entre ellas por migajas, lo que las mantenía demasiado ocupadas para pensar en la resistencia. Para cuando el barco finalmente llegó a Ostia, el puerto principal de Roma, Elise había estado en el mar durante 26 días. Pesando menos que en su infancia, con las muñecas infectadas donde las cuerdas las habían cortado. Pero estaba viva, y aún no sabía que estar viva iba a ser peor. El mercado de esclavos en Ostia tenía un olor que Elise nunca olvidaría, aceite y perfume usados para hacer que la mercancía pareciera más saludable, sudor de cientos de cuerpos y algo más debajo. Algo como el miedo con forma física. Antes de la subasta, la prepararon quitándole lo que quedaba de su ropa cartaginesa y quemándola frente a ella, luego dándole una túnica simple que la marcaba como propiedad. La lavaron, la alimentaron lo suficiente para quitarle el borde a su apariencia hambrienta y frotaron aceite en su piel para hacerla brillar. Un comerciante la inspeccionó una vez más, buscando cualquier defecto que pudiera bajar su precio, luego asintió con satisfacción y la llevaron a la plataforma. El bloque de subastas era un escenario de madera elevado en el centro del mercado, rodeado de hombres romanos, algunos tomando notas, algunos simplemente mirando, algunos ya contando monedas. El ruido era abrumador con comerciantes gritando precios, compradores regateando y el constante arrastrar de seres humanos siendo movidos de un corral a otro. La puja comenzó en 15 monedas de plata y terminó en 28. Un hombre con túnicas costosas se acercó y entregó el dinero mientras el comerciante le daba un recibo, un papel que decía que ahora poseía a otro ser humano. Y así de simple, estaba hecho. Elise no entendía las palabras y no sabía por cuánto se había vendido. Solo sabía que cuando el hombre le agarró el brazo y tiró de ella hacia un carro que esperaba, se suponía que debía seguirlo. Ahora era propiedad legal, con todos los derechos de una silla o una olla de cocina. Esa noche, a Elise le dieron un nuevo nombre, Tercia, que significa tercera, porque era la tercera esclava comprada esa semana.
Todo lo demás sobre quien solía ser comenzó a desaparecer. Le afeitaron la cabeza al segundo día, no como castigo, sino por procedimiento. Elise vio su cabello oscuro caer al suelo de piedra, el mismo cabello que su madre solía trenzar, desaparecido en 30 segundos. Ese fue solo el comienzo, porque Roma había perfeccionado el arte de borrar seres humanos. No matarlos, sino borrarlos. Tomar todo lo que hacía a una persona quien era y molerlo hasta la nada. El proceso fue sistemático. Primero el nombre, luego el idioma, luego la religión, y finalmente los recuerdos mismos. Roma no solo quería esclavos obedientes, querían esclavos que olvidaran que alguna vez habían sido otra cosa. Después de 6 años, Tercia apenas recordaba a la niña que una vez se había llamado Elise. Esa persona se sentía como un sueño. Pero aquí está la verdad más oscura de todas. Roma no hizo esto porque los romanos fueran únicamente malvados. Lo hicieron porque tenían que hacerlo. La economía romana dependía estructuralmente de la esclavitud a un nivel que pocas personas entienden. En el apogeo del imperio, entre el 25 y el 40% de la población italiana eran esclavos. Las grandes fincas agrícolas, las minas, las construcciones, todo funcionaba con cuerpos humanos desechables. Sin este suministro interminable de mano de obra gratuita, todo el sistema romano se detendría. Y los senadores que dirigían el imperio lo sabían. El problema con los cuerpos desechables es que se agotan. Los esclavos morían, enfermaban y envejecían. Necesitaban suministros frescos constantemente, lo que significaba que necesitaban nuevas conquistas constantemente. Era una máquina que tenía que seguir alimentándose o colapsaría. Así que Roma siguió conquistando, siguió destruyendo ciudades y siguió procesando mujeres y niños en la tubería de la esclavitud, no por sadismo, sino por necesidad económica. Cuando las conquistas finalmente se detuvieron en los siglos II y III después de Cristo, el sistema comenzó a colapsar. El fin de la expansión romana no fue solo un declive militar, fue una abstinencia. Una economía construida sobre el tráfico humano aprendiendo a vivir sin su dosis. El terror creado por los métodos romanos cambió todo. Comunidades a través del Mediterráneo desarrollaron sistemas elaborados para proteger a sus mujeres, incluyendo escondites subterráneos y redes de túneles. Descubrimientos arqueológicos confirman estos refugios desde Gran Bretaña hasta el norte de África. Cuando la ciudad de Numancia cayó ante Roma en el 133 a.C., las mujeres sobrevivientes no esperaron a ser procesadas. Se lanzaron desde las murallas y caminaron hacia edificios en llamas, eligiendo el fuego sobre los barcos de esclavos. Los romanos lo llamaron locura, pero estas mujeres habían escuchado las historias. Sabían lo que les esperaba en Ostia. La muerte era la única libertad que Roma no podía quitarles. Lo que sea que le pasó a Tercia, el registro histórico no lo dice. Ella fue una de 25.000, un número más en los archivos romanos. Pero sabemos que existió. La gloria de Roma se construyó sobre este sufrimiento y silencio. La próxima vez que veas un documental celebrando la ingeniería romana, recuerda a Elise. Recuerda que todo fue perfectamente legal, perfectamente normal, perfectamente romano. ¿Qué tema deberíamos explorar a continuación? Deja tu sugerencia en los comentarios.